Estamos de vuelta para conversar con el senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Carlos Montes. Senador, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Senador, en un escenario de vacas flacas de un gobierno que ha dicho en todos los tonos que hay que pensar en ser austero, ¿qué expectativas pueden haber del 21 de mayo? ¿Puede ser un discurso más bien deslucido en términos de lo que se pueda prometer debido a las restricciones de presupuesto? Mire, yo creo que en la mitad de un gobierno el tema más que prometer es ver evaluar lo que ha ocurrido 2 años y ver cómo avanzar los 2 años que quedan en las distintas líneas que se han iniciado. Yo creo que especialmente un discurso debiera ser de balance, de evaluación, de explicar el sentido de lo que se ha hecho, ver qué errores hay que corregir y cómo perfeccionar los avances en cada una de las reformas estructurales y en distintas áreas del gobierno. Respecto al crecimiento, que es un tema bien central, cómo se va a impulsar crecimiento, porque estamos cerca de 2%, y cómo se va a lograr mantener eso y aumentar, incrementar el ritmo de crecimiento. Creo que ahí, además de insistir en el fondo de infraestructura, que ya está el proyecto en el Congreso, que eso debería ayudar a generar crecimiento, yo creo y tengo antecedentes que se va a anunciar un programa de vivienda por 2 años que no requiere recursos públicos porque son cuestiones que se pagan más a mediano plazo. Creo también de que deberían insinuarse o plantearse distintos programas con el capital extranjero, los chinos, distintos lados, en áreas donde hasta ahora no ha habido participación del capital extranjero, que pueden ser servicios u otras cosas. En fin, yo creo que se va a tratar de tener una línea de mejorar el crecimiento por la vía de hacer entendimientos con otros actores. Ahora, en ese contexto, senador, ¿cuál diría usted que va a ser el sello de... Buenas noches, Mónica. Buenas noches, de este mensaje? Porque el primero claramente fue instalación, el segundo estuvo marcado por el tema de la gratuidad. ¿Va a haber realmente algún sello, cree usted, importante en este mensaje? Yo creo que el tema del crecimiento, que tiene que ver con productividad de empleo, debería ser muy importante. A su vez explicar por qué estamos en el problema de crecimiento y qué alternativas y qué posibilidades tenemos, que no se van a lograr los resultados en 2 años en todos los campos, pero por lo menos se va a iniciar un proceso de mejoramiento de la estructura productiva y de buscar alternativas de crecimiento que no dependan tanto de los commodities y de los chinos y puramente el cobre. Creo que también se va a dar cuenta de lo que se ha logrado. Lo que se ha logrado en energía es bien espectacular. Cómo se han dinamizado las inversiones, cómo se ha recuperado la capacidad de producción de energía. En fin, yo creo que va a ser muy de balance, muy de explicar lo que se ha hecho, precisar lo que se ha hecho y ver qué errores se han cometido y cómo seguir avanzando. Senador, un tema que ha causado bastante controversia en los últimos días es esta posibilidad de poder admitir legalmente universidades que tengan lucro, siempre que no reciban aportes del Estado. Para clarificarlo, ¿esto es una idea? ¿Es un proyecto que se está empezando a conversar? ¿En qué estado está esa posibilidad o esa idea o ese concepto? Mire, Daniel, estas son las típicas construcciones sobre la marcha mediática, porque lo que ocurre es que una periodista llama y dice a unos parlamentarios, le dice, ¿qué pensarían ustedes de la posibilidad de esto? Y dice, bueno, podría ser. A mí me llaman y yo digo, a mí lo más importante para mí es el desarrollo y el fortalecimiento de la educación pública estatal, la educación superior pública estatal, que hoy día apenas tiene el 17% de la matrícula y es necesario dinamizar esto. Y en ese marco, bueno, podría en determinadas circunstancias poder darse. Revisando los datos, hoy día la mitad de la matrícula escolar está en instituciones con lucro. Esa es la situación real hoy día. El tema hoy día no ese es el tema es cómo fortalecemos las universidades públicas y las instituciones superiores públicas, los CFTs públicos, de tal forma de recuperar este sector que ha estado todavía bastante limitado en su desarrollo. Más allá de que haya sido una consulta periodística, más allá de que para usted sea lo fundamental, fortalecer la educación pública, queremos saber si usted mantiene que no sería una mala idea que se sincerara y que siguieran existiendo. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hace poco, aquí en CNN Chile, en entrevista con Daniel Matamala, el rector de la Universidad Católica decía que no, que por ningún motivo se debiera legalizar el lucro porque tendría universidades de menor calidad, que no le parece una buena idea. Quiero saber si usted todavía le sigue pareciendo que no sería una mala idea legalizar el lucro en algunas universidades sin fondos del Estado. Mónica, yo nunca he estado por legalizar el lucro de ninguna manera. Hay una realidad. Y a mí lo que me importa es dónde se ponen los mayores esfuerzos. Yo creo que a nivel escolar las cosas se hicieron de tal manera que no se puso los esfuerzos principales en la educación pública escolar.
y que hoy día tenemos muchos intentos, pero todavía no se recupera. Entonces hay una molestia muy grande de la familia y los alumnos de los colegios particulares que tenían, particulares subvencionados con lucro, porque no ven una alternativa suficientemente potente en el sector público. Entonces ese error que se cometió ahí, desde mi punto de vista, a nivel de educación superior no se puede cometer. Aquí lo fundamental y el gran esfuerzo para esto. No es lo mismo si se logra un 50% de educación superior pública estatal y en ese marco ver distintas alternativas. Aquí lo más importante son las universidades estatales, son aquellas universidades privadas que no tienen fines de lucro, que tienen proyectos, están vinculados a una idea de país, una idea de proyecto nacional, con valores, de otro tipo de instituciones que existen en otros lados, existen en otros países, que no es lo principal. Sí, en perspectiva, porque hoy día sí eso es muy importante. Claro, pero usted dice no es lo principal, pero el punto es, hay algunos países que permiten esto legalmente, Estados Unidos, Brasil, por ejemplo. Hay otros países que lo tienen prohibido. No, y Chile también. Sí, por cierto. Chile también, en teoría, aunque eso en la práctica sabemos que no ocurre porque no está la prohibición, pero no hay ninguna sanción penal para esa prohibición. Pero por eso la pregunta es, a futuro, ¿cómo debería hacerse? ¿Debería permitirse como lo hacen algunos países o debería efectivamente estar prohibido y cumplirse esa prohibición como no ha ocurrido en Chile? Mire, Daniel, en Chile no está prohibido en los centros de formación técnica y en el Instituto Profesionales, que es un porcentaje muy grande del 1.300.000 alumnos de educación superior. Es un porcentaje muy grande. Entonces, yo lo que estoy diciendo simplemente de que aquí hay que fijar con claridad la prioridad. ¿Qué hacemos? Ahora hay una ley que se está discutiendo para que, por ejemplo, INACAP deje de ser una institución con lucro y tenga otra lógica. INACAP tiene otro problema, que INACAP nunca se privatizó. INACAP es una institución que lo único que se hizo a finales de la dictadura fue cambiar el directorio. Entonces ahí hay que abrir una conversación de qué es lo que es INACAP realmente. ¿Es pública? ¿Es privada? ¿Es público-privada? En fin, pero lo importante para una reforma estructural de la educación superior es poner el eje, el esfuerzo mayor en la reconstrucción del sector público estatal, mejorar la calidad en regiones y en todos lados, mejorar también la matrícula, crecer, que vuelvan a crecer. Ese es un gran desafío de ahora. Usted comprenderá que en Valparaíso creció la Universidad del Mar porque la Universidad de Valparaíso y quizás la de Playa Ancha no levantaron una oferta de carrera, de calidad, en fin, y gratuitas probablemente a los estudiantes. Entonces ahí se buscó esta otra que entraban alumnos con menores exigencias. Bueno, aquí la discusión real es una reforma estructural. Y yo no quiero que limitemos la discusión, ni siquiera al tema de la gratuidad universal y tampoco al tema del lucro. Aquí lo importante primero es fortalecer las universidades estatales, la educación superior pública estatal. En otro tema de la contingencia, el PPD se ha visto fuertemente golpeado en estos días tras la revelación de financiamiento de parte de SQM vía 2 corporaciones a este partido. Quiero saber cómo ve usted este tema, pero además quiero, si le parece cuestionable o no, la forma y el fondo también de este tema, y si cree que queda en cuestión la candidatura de Carolina Toá, presidenta en ese entonces del PPD, a la alcaldía de Santiago. Mire, yo creo que es una investigación que está en curso. Creo que nadie tiene hoy día ni los antecedentes ni la autoridad para juzgar y condenar a nadie. Esto tiene que seguir su curso a partir de que esto se clarifique y ver dónde están las responsabilidades, si hubo ilegalidades, si la vinculación fue de la directiva o con los directivos de SQM o no. Bueno, eso está en proceso. Y en el caso de Carolina Toá, yo creo que es una gran persona. No me cabe la menor duda que ella no tuvo relación con esto ni lo supo. Se organizó a partir de ello, es lo que yo he oído, es lo que se me ha dicho. Y yo confío plenamente en su calidad humana, su calidad profesional, su calidad política. Y creo que no a partir de esto hay que construir toda una condena que no tiene hasta hoy día fundamento en los hechos concretos y en lo que los tribunales, el Ministerio Público ha determinado. Respecto al PPD, el PPD está discutiéndolo. ¿Cómo llegó a esto? ¿De qué manera? Y yo espero que este proceso madure y lleve algún destino más claro de por qué se produjo esto. Si un partido es financiado por SQM, ¿eso es algo que el presidente o la presidenta de ese partido debería saber y sobre lo que debería tener responsabilidad política si es que no lo supo? Yo no sé bien cómo opera el PPD en esto. Creo que hay distintas formas de conseguir recursos de los partidos. Y entiendo por lo que he visto en la prensa que tenían un par de instituciones y que le pidieron probablemente a distintas empresas, no lo sé. Pero
A medida que esto se clarifique podrá determinarse si hubo realmente un tipo de responsabilidad, de qué manera. Aquí hay directivos del PPD que viajaron a ver las empresas de litio. En fin, todo eso tiene que terminar de clarificarse. Pero yo no me siento con autoridad ni con elementos como para estar condenando a nadie. Y en general cada vez me gusta menos. Creo que es bueno la transparencia, es bueno que todo se sepa, pero de ahí a concluir en condena, sobre todo una persona, la calidad, la estatura y la capacidad de Carolina Toá, yo creo que hay que tener la prudencia de hacerlo, dejar que avance la investigación y las decisiones de quien corresponda. Senador Carlos Montes, gracias por esta entrevista con CNN Prime. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.